El rastro de la bestia. Haber comenzado como cazador había sido una decisión mucho más reflexiva de lo que la mayoría de los jugadores había hecho. El tipo de videojuegos que siempre le había gustado se basaba en la caza de criaturas mucho más grandes que él, hacerse ver más poderoso ante un enemigo que, aparentemente, tenía todas las de ganar. Eferia no sería diferente. Armado con un arco y una enorme hacha a 2 manos, las armas que solía preferir en este tipo de juegos, Gubanon marchó hacia el suroeste, a las grandes llanuras, con la esperanza de que fuera allí donde las grandes bestias se podrían divisar desde una larga distancia. Pero ya había pasado una semana y, aunque se había acostumbrado al sistema de combate del juego, no había encontrado ninguna presa que mereciera la pena. La mayoría eran lobos de gran tamaño o algún oso que se alejaba demasiado de las zonas boscosas. Hasta que encontró la huella. Aquella huella era mucho más grande que cualquier criatura que pudiera pisar la tierra. Al menos del tamaño de 2 elefantes, a juzgar por la pisada y por cómo se hundía en el suelo. En ese momento, para Gubanon, empezó la verdadera cacería. El rastro lo conducía a través de pequeños bosques en los que la bestia se podía ocultar sin dificultad y atravesaba pequeños arroyos, aunque se mantenía alejado de los grandes ríos. A cada paso que daba se sentía más cerca de su presa, pero siempre parecía que ésta avanzaba a un ritmo mayor. Se frustró demasiado cuando el límite de tiempo lo alcanzó a altas horas de la madrugada, y casi trasnocha para continuar con su rastreo, pero sabía que era mejor combatir de día, especialmente si lo hacía sin un escuadrón. La noche se le antojó inquieta por la emoción y no descansó bien. Esa misma mañana continuó a toda velocidad siguiendo las enormes huellas que parecían estar esperándolo como si le propusieran un desafío a superar, como si supieran que iba a comenzar una historia de un nuevo cazador que pasaría a los anales de Eferia de alguna u otra manera. Atravesó un valle y trepó una colina y, finalmente, lo vio. Era una criatura hermosa. Las líneas elegantes de sus patas le recordaban a la complexión de un caballo, o quizás a la de un ciervo. 2 colmillos de moderado tamaño sobresalían de su mandíbula superior. También se fijó en que, en las patas, salteadas entre el pelaje, asomaban unas duras placas de queratina que dificultarían el enfrentamiento, ya que las armas rebotarían al impactar en ellas. Se acercó con sigilo, puesto que sabía que el ataque inicial era vital para una cacería satisfactoria, y se ocultó en un matorral para observar los movimientos de su presa. Era importante conocer los patrones para que todo llegara a buen término y, dado que no tendría una segunda oportunidad por la distancia que lo separaba del último santuario que había visitado, prefería optar por una observación minuciosa antes del ataque. Se sorprendió al encontrar, agazapado detrás de un árbol, a otro jugador acechando también a la criatura, tan quieto que tardó en distinguirlo entre el entorno. Gubanon abandonó su posición y se colocó junto a él. Sería mejor unir fuerzas que enfrentarse por cazar a la misma presa. ¿Vamos a medias?, preguntó Gubanon, dándole un buen susto al otro cazador. ¡Maldita sea! ¡Qué susto! Uy, perdón por eso. Me llamo Gubanon y he venido a cazar a la criatura. Es mejor hacerlo en compañía que estar enfrentándonos por ver quién lo consigue primero, ¿no crees? Extendió una mano y, tras unos momentos de duda, finalmente la estrechó. Me llamo... mi nick es Eriquito. Pues vamos a ello, ¿no? ¿Usas un arma a distancia o cuerpo a cuerpo? Sin responder verbalmente, enseñó 2 empuñaduras de sendas espadas cortas. En ese caso, ¿qué te parece si empiezo como apoyo desde la distancia y te cubro cuerpo a cuerpo para que ataques desde la espalda cuando lleves demasiado tiempo atrayendo su atención? Pese al aparente entusiasmo de Gubanon, Eriquito se mantenía escéptico y desconfiado. No era su estilo cooperar con el primer jugador con quien se encontraba. El combate, sin embargo, comenzó antes de que los dos estuvieran preparados, cuando la criatura se abalanzó contra ellos en una carga, levantando la cabeza para intentar clavar sus colmillos en los 2 hombres desprevenidos. «Mantengámonos a la defensiva al principio», recomendó Gubanon. Por supuesto, como cazador experimentado en otros juegos similares, era lo que tenía pensado hacer su compañero. Los primeros ataques fueron poderosos, pero parecía que la criatura se cansaba con facilidad, momento en el cual aprovechaban para infligir daño con sus armas en las extremidades, ya que consideraban demasiado peligroso atacar a los puntos vitales de la criatura.
La bestia comenzó, entonces, a alterar las coces con carreras cortas y los giros de cuello, aumentando la cadencia de sus ataques. ¡Saco el arma a distancia!, informó Gubanon, que guardó su pesada hacha a 2 manos para cambiar al arco. Las flechas que disparaba tenían una baja cadencia, pero eran precisas. La mayoría de ellas impactaron en el abdomen, aunque con una tuvo la fortuna de lograr que se clavara en la mandíbula abierta de la criatura. ¡Vuelvo al cuerpo a cuerpo!, volvió a avisar, al ver que, encolerizada, la bestia se dirigía hacia él. ¡Filo endemoniado!, gritó Eriquito, al ver que ya no recibía tanta atención y podía dedicarse al ataque. Sus espadas comenzaron a emitir una luz rojiza, signo de que la habilidad ya estaba activada. Lanzó la derecha, que se clavó con profundidad en la pierna de la criatura y salió a correr con rapidez tras ella. Empuñó el arma que aún le quedaba con su mano dominante, la derecha, y la lanzó de nuevo. La criatura chilló del dolor y se detuvo en su carga, quizás por el daño recibido o quizás porque había perdido el interés en Gubanon. Este, sin embargo, tenía el hacha preparada para lanzar su propio ataque. ¡Incremento de peso!, gritó en el mismo momento en el que el hacha caía verticalmente. Estuvo a punto de soltar el arma al notar cómo ésta incrementaba su peso enormemente. En el impacto, rompió una de las placas de la pierna de la criatura e hizo un corte profundo. ¡Cancelar! La bestia no sabía a quién apuntar, y Eriquito se aprovechó de esa duda para utilizar sus espadas con un ágil movimiento como agarres para que, por su propio peso, fueran desgarrando la piel y los músculos del animal. Para sorpresa de ambos, la bestia comenzó a rodar por el suelo, y todo el esfuerzo que habían hecho hasta el momento se deshizo. Gubanon no pudo esquivar el cabezazo y salió despedido unos 5 metros. Por otra parte, Eriquito quedó aplastado por la criatura y murió en el acto. Mientras aún se intentaba levantar, Gubanon vio cómo la criatura cargaba a una velocidad mayor de la que había visto hasta el momento, y el colmillo de la criatura se clavó con fuerza en su pecho. La muerte fue inevitable. Al abrir los ojos, se encontraba en el interior de la iglesia de Tigris. Frustrado por el fallo, pero con intención de volver a intentarlo, salió con ansia del edificio. Para su sorpresa, frente a él, Eriquito contemplaba el despejado cielo del mediodía. ¿Qué me dices, compañero? ¿Un segundo intento? Claro, respondió Eriquito con una sonrisa.